Ranger golpeó el final de su correa con tanta fuerza que el cierre metálico chasqueó contra la muñeca de Ethan como un disparo de rifle. El perro había estado moviéndose en un talón controlado un segundo y al siguiente corría a toda velocidad. Y Ethan Cole tenía 4 años de historial operacional con este animal y 0 recuerdos de haberlo visto romper formación sin una orden. Ni una vez. Ni en el entrenamiento. Ni en el campo. Ni en ninguna de las 11 situaciones en las que habían estado juntos donde romper formación habría tenido sentido. Pero había algo más esa mañana, algo que Ethan no podría articular hasta mucho después, cuando todo hubiera terminado y hubiera tenido tiempo de repasar cada segundo de lo ocurrido en la quietud de sus cuartos. Esa mañana, 2 horas antes de que Ranger rompiera formación, Ethan había notado algo en el collar GPS del perro. Una marca pequeña, casi imperceptible, en la carcasa del dispositivo. Un rasguño que no era del terreno ni del equipo. Era el tipo de marca que dejaba una herramienta de precisión cuando alguien abría el compartimiento de la batería y lo volvía a cerrar. Alguien había manipulado el collar de Ranger antes del ejercicio. Alguien sabía exactamente dónde iban a estar. Ethan soltó la correa y corrió porque eso era lo que hacías cuando tu perro tomaba una decisión antes de que tú entendieras el motivo. Suscríbete a este canal ahora mismo y escribe tu ciudad en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Quédate hasta el final porque lo que Ranger encuentra en ese bosque va a cambiar para siempre la manera en que piensas sobre la verdad, la lealtad y el tipo específico de valentía que se necesita para seguir a un perro cuesta abajo cuando cada instinto racional te dice que pares y llames para reportarlo. 3 días dentro de un ejercicio de recertificación en solitario en el backcountry de las Cascadas, el petty officer de primera clase Ethan Cole se había acostumbrado mucho a lo ordinario. Lo ordinario era el peso de su mochila a las 0600. Lo ordinario era el ejercicio de navegación, la evaluación del refugio, la disciplina del fuego, los 20 kilómetros de terreno sin marcar que su mando esperaba que recorriera solo y sin apoyo como condición para renovar su certificación anual de supervivencia en la naturaleza. Lo ordinario era Ranger a su talón izquierdo, igualando su ritmo con la economía fluida de un perro que llevaba tanto tiempo haciendo esto que el trabajo y el descanso se habían convertido en la misma cosa. Un estado continuo de alerta que nunca se apagaba del todo. Ethan no debía encontrarse con nada en este ejercicio. Se suponía que debía ser invisible. El punto entero de la recertificación era demostrar que podía operar solo en condiciones austeras sin apoyo, lo que significaba ningún contacto, ningún incidente, ninguna situación que requiriera respuesta. Su mando había sido muy claro al respecto. Su respuesta había sido igualmente clara. Entendido. Había estado claro durante 71 horas. Pero mientras caminaba esa mañana, su mente volvió a la marca en el collar. La había examinado durante 30 segundos antes de decidir no reportarla. No porque no le importara, sino porque reportarla habría detenido el ejercicio, y algo en él quería saber a dónde llevaba. Si alguien había manipulado el collar para rastrearlos, eso significaba que alguien necesitaba saber dónde estaban. Y si alguien necesitaba saber dónde estaban, eso significaba que había algo en este sector que no quería ser encontrado. Ethan Cole llevaba 4 años siguiendo señales que no podía nombrar. Esta era una más. Entonces siguió caminando. Luego Ranger se detuvo. No desaceleró. No se pausó para oler algo en el suelo. Se detuvo. Las 4 patas plantadas, el cuerpo rígido, la cabeza en alto, las orejas completamente hacia adelante, los ojos ámbar fijos en la cresta oriental con una calidad específica de atención que tenía un nombre en la experiencia de Ethan pero ninguna definición limpia. No era alerta. La alerta era la línea base con este perro. Esto era algo más allá de la alerta. La quietud enfocada de un animal que había recibido información en una frecuencia a la que el sistema nervioso humano no tenía acceso y que ahora estaba procesando las implicaciones. Ranger, quieto. Ethan lo dijo en voz baja, la voz de mando, no un grito. Las orejas de Ranger no se movieron. Sus ojos no se movieron. Todo su cuerpo permaneció orientado hacia la cresta con la precisión bloqueada de una aguja de brújula encontrando el norte. Ranger. Ethan dio un paso hacia él. El perro salió disparado. No al trote, no a un galope.
Un sprint completo cuesta abajo por la ladera oriental, a través de la maleza, sobre un lecho de arroyo congelado, hacia el otro lado, con el tipo de velocidad totalmente comprometida que un pastor alemán de 36 kilos podía producir cuando había decidido que el tiempo era un factor y que no se permitiría que nada más lo fuera. Ethan corrió. Corrió porque 4 años le habían enseñado la lección específica e innegociable de que cuando Ranger se movía así, la respuesta correcta era moverse con él y descubrir el motivo a la llegada. Lo había aprendido de la manera difícil. Lo había aprendido en una situación que no podía discutir en ningún detalle excepto para decir que los 37 segundos que pasó cuestionando el juicio del perro en lugar de igualarlo le habían costado algo que no podía devolverse. Y no había vuelto a cometer ese error. El sonido llegó a él en la cresta. No era un choque. Un choque tenía un solo momento, un punto de impacto, un antes y un después. Lo que Ethan escuchó fue una secuencia, metal bajo tensión, el grito específico de un pequeño fuselaje al que se le pedía que hiciera algo para lo que no estaba diseñado. Y luego el gemido que siguió cuando el fuselaje alcanzó el límite de lo que aceptaría. Y luego el silencio concusivo particular que caía después de un impacto lo suficientemente grande como para comprimir el aire a su alrededor. Ethan despejó la cresta corriendo y se detuvo. Un avión monomotor yacía sobre una repisa de granito 15 metros más abajo, abierto a lo largo del fuselaje como si algo lo hubiera agarrado de ambos extremos y hubiera tirado. Un ala había desaparecido por completo. La otra estaba doblada hacia atrás en un ángulo que no tenía nombre en ningún documento de ingeniería. El combustible se acumulaba en la repisa de roca y se movía cuesta abajo hacia el arroyo congelado. Ranger ya estaba en la cabina. Estaba de pie sobre sus patas traseras con las patas delanteras en el marco del parabrisas fracturado, ladrando en la cadencia específica que Ethan había aprendido a distinguir de todos los demás ladridos que el perro era capaz de producir. Corto, agudo, rítmico. 2 tiempos y una pausa. 2 tiempos y una pausa. En 4 años, este patrón nunca había significado nada más que una sola cosa. Vivo. 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 Te escucho, dijo Ethan, ya moviéndose cuesta abajo. Voy. Llegó a la cabina en 14 segundos. A través del parabrisas fracturado, podía verla. Una mujer de unos 30 años, el cabello oscuro suelto de lo que había sido una cola de caballo, encorvada hacia adelante contra el arnés con una herida encima de la sien izquierda que sangraba continuamente hacia su cuello. Su mano derecha no estaba en los controles. Estaba agarrando la correa de un maletín de cuero que cruzaba su pecho con una tensión que había sobrevivido al impacto. El tipo de agarre que no requería consciencia para mantenerse porque había sido entrenado en los músculos por debajo del nivel del pensamiento. La puerta estaba atascada. Ethan probó el manejo 2 veces y leyó el marco y entendió que el impacto había retorcido el fuselaje lo suficiente como para sellarlo. Apoyó su codo derecho y lo clavó en la esquina inferior del parabrisas donde una grieta ya corría. 1 vez, 2 veces, y al tercer golpe, el vidrio cedió hacia adentro en una sola pieza. Metió el brazo por la abertura, encontró el liberador del arnés y colocó su brazo debajo de ella antes de que pudiera caer hacia adelante. Era más liviana de lo que el agarre en el maletín sugería. La sacó de la cabina con un movimiento controlado y comenzó a subir por la ladera porque el olor a combustible había pasado de presente a inmediato en los últimos 40 segundos. E inmediato significaba que tenía menos tiempo del que quería. Ranger ya se movía delante de él hacia la repisa de granito sobre la línea de combustible. Y Ethan siguió a su perro de la manera en que siempre seguía a su perro, sin cuestionar la ruta porque la ruta siempre era correcta. Estaban 6 metros sobre el avión cuando el combustible se encendió. La concusión golpeó la espalda de Ethan como una mano plana empujando, y curvó su cuerpo alrededor de la mujer mientras el calor florecía hacia afuera debajo de ellos. Y Ranger se presionó contra su lado derecho en la repisa de granito y mantuvo la posición de la manera en que mantenía la posición en cada situación donde mantener la posición era lo que el momento requería. Firme, presente, completamente sin miedo. Ethan colocó a la mujer en la roca plana y verificó su pulso. Fuerte. Verificó su respiración. Regular. Verificó la herida en su sien. Profunda, pero no arterial.
Sacó su kit de campo de su mochila y comenzó a trabajar en la herida, y ella hizo un sonido antes de que terminara. No una palabra, solo el sonido involuntario del sistema nervioso de una persona registrando dolor desde una distancia. Y luego su mano se apretó en la correa del maletín y sus ojos se abrieron. No gradualmente. De golpe. El drive, dijo. Su voz era ronca y clara y específica. No dónde estoy, no qué pasó. El drive. Estás a salvo, dijo Ethan. No te muevas todavía. El drive está en el maletín. Su mano libre subió y encontró su antebrazo con un agarre que era considerablemente más fuerte de lo que alguien que acababa de sobrevivir a un accidente de avión tenía derecho a producir. Si algo le pasa al drive, nada de esto importa. Nada. Nada le va a pasar al drive, dijo. Ni a ti. Quédate quieta. Lo miró por un momento con los ojos marrones de alguien realizando una evaluación rápida de si la persona frente a ella era capaz de entender la situación. La observó hacer el cálculo y la observó llegar a una conclusión provisional de que él era posiblemente confiable. Alguien interfirió mis instrumentos, dijo. Ethan no levantó la vista de la herida. Dime qué quieres decir con interferir. Quiero decir que la navegación se fue primero, luego el altímetro, luego la brújula giraba. No fallando de la manera en que los instrumentos fallan, borrados en menos de un segundo. Su respiración era controlada de la manera específica de alguien manejando el dolor mediante técnica deliberada. Eso no es el tiempo. Eso no es interferencia del terreno. Algo golpeó mi aeronave con una señal lo suficientemente fuerte como para eliminar cada sistema de navegación simultáneamente. Y entonces dijo algo que detuvo a Ethan más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Dijo, vine de todas formas. Y la manera en que lo dijo, con la quietud específica de alguien que ha hecho las cuentas de su propia mortalidad y decidió que la historia valía más, le dijo a Ethan todo lo que necesitaba saber sobre quién era esta mujer. Ethan terminó el vendaje de presión y se sentó. La miró. ¿Cómo te llamas? Maya Reeves. Lo dijo sin vacilar, el reflejo de alguien que había dado su nombre a extraños en situaciones difíciles antes y lo entendía como un intercambio funcional en lugar de una divulgación personal. Soy periodista de investigación. Iba a reunirme con una fuente con información sobre operaciones ilegales en esta zona silvestre. ¿Qué tipo de operaciones? El tipo que requiere un apagón de comunicaciones en un radio de 100 kilómetros para mantenerse oculto. Y luego dijo algo más que Ethan no esperaba. Dijo, vine aquí hace 3 años. Sobre una historia diferente. Sobre contaminación ilegal en tierras protegidas. Llegué hasta el límite de la parcela norte y alguien me detuvo en una carretera de tierra y me dijo que me diera la vuelta. No la policía. No un guardia de seguridad con una señal de stop. Un hombre en ropa de civil con los ojos de alguien que ha visto cosas que le dan ese tipo específico de mirada. Me dijo que la historia en la que estaba trabajando no existía y que si continuaba actuando como si existiera, yo también dejaría de existir. Guardó silencio. Guardé el archivo. Nunca lo cerré. Cuando mi fuente me contactó hace 11 días, lo primero que hice fue sacar ese archivo de 3 años atrás. Ethan procesó eso. Lo que lo afectó no fue el peligro. Había calculado el peligro cuando el combustible se encendió. Lo que lo afectó fue el patrón. La marca en el collar de Ranger esa mañana. Maya amenazada hace 3 años. Alguien interfiriendo sus instrumentos ahora. Esto no era reactivo. Esto era un sistema. Un sistema que llevaba al menos 3 años operando y que había estado esperando exactamente este tipo de convergencia. Se preguntó si el apagón de comunicaciones era la razón por la que lo habían asignado a este sector específico para su recertificación. Lo que debería haber sido una coincidencia empezaba a tomar la forma de algo más. Ella se impulsó hasta una posición sentada contra la roca lentamente pero sin pedir ayuda. Su mirada fue hacia el pecio en llamas debajo de ellos y luego volvió a Ethan con la inteligencia enfocada de alguien que ya había procesado la pérdida y había pasado a lo que la pérdida significaba. Mi fuente dijo que estaban usando las parcelas de tierra de la Fundación Bass para operar algo subterráneo. Literalmente subterráneo. Dijo que los arreglos de señal eran lo suficientemente sofisticados como para derribar aeronaves.
Pensé que lo decía teóricamente. Ethan la miró. No lo decía teóricamente. No, dijo. Miró el humo del avión en llamas. No lo decía teóricamente. Ranger no había estado mirando nada de esto desde el momento en que llegaron a la repisa de granito. El perro había estado orientado hacia el límite de los árboles al norte, su cuerpo en un ángulo de 45 grados desde la posición de Ethan, las orejas completamente hacia adelante, la postura específica de un animal que ha completado una tarea e identificado la siguiente. No había mirado el pecio. No había mirado a Maya. Había estado mirando la misma sección del límite de árboles del norte desde que llegaron a la repisa y no había cambiado esa orientación. Ethan lo notó ahora. Miró a su perro por un momento y luego miró el límite de árboles del norte. Dosel intacto, ningún movimiento visible, ningún sonido que el bosque ordinario no produjera. Ranger, dijo en voz baja. ¿Qué ves? Ranger no lo miró. Sus labios se retiraron lo suficiente como para mostrar un destello de dientes, y luego gruñó una vez desde algún lugar bajo en su pecho. El registro controlado específico que Ethan había escuchado 11 veces en su vida operacional. Nunca en el entrenamiento, siempre en situaciones donde alguien estaba en una posición que no quería ser encontrado. Maya se había quedado completamente quieta a su lado. ¿Qué significa eso? Dijo. Su voz era muy tranquila. Significa que alguien nos está observando desde esos árboles, dijo Ethan. Y él no apartó la vista del límite de los árboles, y han estado ahí el tiempo suficiente para que él esté seguro de ello. La mano de Maya volvió a la correa del maletín. El agarre se apretó. La fuente que me contactó, dijo. Su último mensaje decía algo que no entendí completamente hasta ahora mismo. Hizo una pausa. Dijo, si se enteran de que vienes, no esperarán a que aterrices. Ethan dejó que eso se asentara por un segundo completo. ¿Cuánto tiempo hace que recibiste ese mensaje? Dijo. Hace 4 días. Y viniste de todas formas. La evidencia que describió, dijo Maya en voz baja, es el tipo que no existe 2 veces. O la consigues cuando la ventana está abierta o la ventana se cierra y desaparece para siempre. Lo miró directamente. Vine de todas formas. Ethan la miró por un momento. Luego miró a su perro. Ranger no había movido, no había cambiado su orientación. Todavía miraba el límite de los árboles del norte con la paciencia de ojos ámbar de un animal que había identificado el problema y estaba esperando que su guía confirmara que entendía la situación. Ethan entendía la situación. Alcanzó en su mochila y sacó su radio táctico. Cambió a su frecuencia de mando y presionó transmitir. El tono de portadora que volvió era incorrecto, no ausente, presente, pero comprimido, aplanado de la manera específica que la interferencia activa producía cuando una señal más fuerte ocupaba la misma banda. Cambió frecuencias, mismo resultado. Recorrió 6 canales en 12 segundos y obtuvo la misma portadora comprimida en todos. Bajó el radio lentamente. El apagón es real, dijo. Maya no dijo nada por un momento. Luego, ¿a qué distancia estamos del cruce de carretera más cercano? 6 kilómetros al oeste. Entonces ahí es a donde vamos, dijo. Ya se estaba poniendo de pie. Llegamos a la carretera. Contactamos a alguien con un vehículo y comunicaciones funcionales. Y salimos de la zona de apagón antes de que quien sea que esté en esos árboles decida que solo observar no es suficiente. Ethan miró a Ranger. El perro finalmente se había movido, no hacia el límite de los árboles. Se había reposicionado de manera que estaba entre los dos y los árboles del norte, el cuerpo inclinado hacia afuera, cada línea de su postura comunicando la misma cosa que había estado comunicando desde que llegaron a esta repisa. La dirección de la amenaza era norte. La dirección correcta de movimiento era oeste. Y el perro ya había hecho el cálculo y tomado su posición en consecuencia. Lo cual era lo que el perro siempre hacía y porque Ethan había aprendido a confiar en esa posición con todo lo que tenía. Nos movemos en 2 minutos, dijo Ethan. ¿Puedes caminar? Maya probó su peso en ambos pies. Se encogió una vez. Lo mantuvo. Puedo caminar, dijo. El maletín se queda en ti. El maletín no está abandonando mi cuerpo,
dijo con la certeza plana de alguien que declara un hecho en lugar de tomar una decisión. Ethan se cargó la mochila. Miró el pecio en llamas una vez más, al humo que subía recto hacia el aire frío de la mañana, visible desde kilómetros en cada dirección, lo que significaba que quien fuera que estuviera en esos árboles ya sabía exactamente dónde estaban y lo había sabido antes de que el avión golpeara la repisa. Miró a Ranger. «Conmigo», dijo. Ranger cayó en posición en su rodilla izquierda sin que se lo dijeran 2 veces, pero su cabeza permaneció girada, rastreando el límite de los árboles del norte mientras se movían, mirando lo que estaba detrás de ellos con la atención profesional y constante de un perro que entendía que el peligro del que se alejaban no se estaba quedando donde lo habían dejado. Los estaba siguiendo. Si estás viendo esto ahora mismo, si esta historia te tiene pegado a la pantalla, suscríbete a este canal y deja tu ciudad en los comentarios. Necesitamos saber hasta dónde llega esta historia. Cada ciudad que escribas nos dice que vale la pena seguir contando. Se movieron al oeste a un ritmo que no era del todo una carrera y era más rápido que una caminata, que era el ritmo que mantenías cuando necesitabas cubrir terreno rápidamente sin transmitir la urgencia de tu situación a cualquiera que observara desde una distancia. Ethan lo mantuvo. Maya lo igualó sin queja. Ranger mantuvo posición en la rodilla izquierda de Ethan, pero su cabeza se quedó girada a intervalos, revisando las 6, leyendo lo que el límite de los árboles del norte todavía le daba. 6 kilómetros al cruce de carretera. Ethan hizo el cálculo mientras se movía. A este ritmo, 40 minutos. 40 minutos de terreno expuesto con comunicaciones comprometidas, una civil herida, un drive encriptado que alguien ya había demostrado disposición a derribar una aeronave para proteger, y un perro que no había dejado de rastrear la presencia detrás de ellos desde que abandonaron la repisa de granito. Maya no había hablado desde que empezaron a moverse. Podía escuchar su respiración detrás de él, controlada y deliberada. La respiración específica de alguien manejando el dolor mediante técnica en lugar de ausencia de dolor. Cada cuarto o quinto paso, ajustaba la correa del maletín, una microcorrección que le decía que la contusión en su lado izquierdo era más significativa de lo que había indicado. No había pedido bajar el ritmo. No iba a pedir bajar el ritmo. Ethan la miró hacia atrás. «¿Qué tan malo está el costado?» «Funcional», dijo. «Eso no es lo que pregunté. 3, tal vez 4 costillas contusionadas. No rompió el paso. Nada perforado. Sé cómo se siente perforado. Has tenido costillas perforadas antes. He tenido muchas cosas antes». Ajustó la correa nuevamente. «Sigue moviéndote». Siguió moviéndose. Ranger se detuvo. El perro plantó las 4 patas simultáneamente. La parada de cuerpo completo que significaba algo específico y no era una solicitud de consulta. Ethan se detuvo con él y puso una mano hacia atrás para señalarle a Maya sin girar. Ella se detuvo inmediatamente, sin preguntas. El reflejo de alguien que ya había aprendido a leer sus señales en la última hora. El bosque estaba haciendo algo. No exactamente incorrecto, pero apagado. Los cantos de los pájaros que habían sido consistentes durante los últimos 20 minutos se habían detenido. No gradualmente, de la manera en que los pájaros se callaban cuando se acercaba el tiempo. De golpe, el silencio específico que caía cuando un gran depredador se movía por un espacio y cada otro ser vivo en ese espacio tomaba la decisión colectiva de volverse invisible. Las orejas de Ranger se movieron. No hacia adelante, hacia los lados, la posición de rastreo, rotando para localizar un sonido que aún no se había resuelto en algo identificable. «¿Qué está haciendo?», susurró Maya. «Escuchando algo que aún no podemos escuchar», dijo Ethan. Luego lo escuchó. Motor. Un solo vehículo moviéndose en una carretera que no podía ver a través del dosel, pero lo suficientemente cerca como para que el sonido fuera específico y se moviera en una dirección que no era el cruce de carretera. Se estaba moviendo paralelo a su ruta, lo que significaba que alguien conocía su ruta. «Muévete», dijo Ethan. Cambió de dirección 30 grados al norte de su rumbo original, empujando a través de la maleza más espesa, la línea menos obvia. Ranger se ajustó con él instantáneamente. Maya empujó junto a él sin preguntar por qué había cambiado la dirección.
Había entendido el sonido del motor en el mismo momento en que él lo hizo. Llegaron al cruce de carretera en 32 minutos. Ethan había aumentado el ritmo más duro durante el último kilómetro, y Maya había igualado cada paso. Y cuando salieron del límite de los árboles hacia la carretera de grava, ella respiraba fuerte pero completamente erguida, el maletín asegurado contra su cuerpo. Un solo vehículo estaba estacionado en el cruce, no ahí por accidente, estacionado con el extremo frontal orientado hacia el límite de los árboles del que habían emergido, como si estuviera posicionado para interceptar en lugar de pasar de largo. El jefe diputado Aaron Lond estaba recostado contra la puerta del lado del conductor con su uniforme caqui con su insignia captando la luz de la mañana y sus manos a sus lados en la postura relajada deliberada de alguien que había decidido de antemano cómo se iba a presentar este encuentro. Petty Officer Cole, Lond se enderezó extendiendo una mano. Obtuve un fragmento de señal de angustia en la banda de emergencia del condado. Pensé en recorrer la ruta. Miró a Maya, al vendaje de presión en su sien, al maletín. Sus ojos se movieron sobre el maletín exactamente un segundo más de lo que necesitaban. Parece que tuvieron algunos problemas por ahí. Aeronave derribada, dijo Ethan. Estrechó la mano y leyó todo sobre ella. Agarre calibrado para autoridad, no para conexión. Contacto visual, confiado, pero con una dirección específica. No mirando a Ethan, sino monitoreándolo. Monomotor. Pérdida total. La piloto sufrió heridas no críticas. Soy Maya Reeves, dijo Maya. No extendió la mano. Miraba a Lond de la manera en que miraba todo, con la inteligencia enfocada de alguien cuya vida profesional consistía en leer las cosas que la gente decía y las cosas más importantes que no decían. Maya Reeves, Lond asintió lentamente, el nombre aterrizando en él de una manera que era demasiado controlada. El control específico de alguien que ya conoce un nombre y está interpretando la experiencia de escucharlo por primera vez. Está lejos de una ruta de vuelo. Señorita Reeves. ¿Qué la trajo a este sector? Reportaje, dijo simplemente. ¿Sobre qué? Uso de la tierra. Lo dijo con la neutralidad plana de alguien que había respondido preguntas invasivas de personas poderosas el tiempo suficiente como para haber desarrollado un tono específico para ello. Informativa en la superficie, completamente sellada por debajo. Lond sonrió. Era una buena sonrisa. Practicada, cálida en sus cualidades superficiales. Hemos tenido alguna interferencia meteorológica en este corredor. Las montañas hacen cosas extrañas con los instrumentos de navegación en esta época del año. Sucede cada temporada. Miró a Ethan. Puedo llevarlos a ambos de vuelta a Rie Ford. Que atiendan a la joven señora con un médico adecuado. Agradecería que se presentara un informe, dijo Ethan. El sitio del accidente está en la repisa oriental sobre Granite Creek. Necesitaremos notificación a la NTSB. Absolutamente. Lond sacó un bloc de notas. Escribió la ubicación con la facilidad sin prisa de alguien representando minuciosidad. Y los instrumentos, dijo, mencionó que fallaron durante el acercamiento. No fallaron, dijo Maya. Fueron borrados. Cada sistema de navegación simultáneamente en menos de un segundo. Eso no es interferencia meteorológica. Lond la miró. La sonrisa permaneció, pero algo detrás de ella se recalibró. Estas montañas producen condiciones electromagnéticas inusuales. He visto instrumentos hacer cosas extrañas aquí antes. La interferencia meteorológica de baja frecuencia no produce pulsos direccionales, dijo Maya. Tampoco apunta selectivamente a los sistemas de navegación mientras deja los sistemas de motor y combustible completamente sin afectar. Un silencio se desarrolló entre ellos. No largo, 3 segundos. Pero 3 segundos fueron suficientes para que Ethan observara la mandíbula de Lond hacer un movimiento involuntario de apretamiento que la sonrisa no tuvo tiempo de cubrir. Lo anotaré en el informe, dijo Lond. La NTSB querrá examinar el sitio por sí mismos. Ranger había estado sentado en la rodilla izquierda de Ethan durante todo este intercambio con la calidad específica de quietud que usaba cuando no simplemente estaba quieto, sino que estaba activamente involucrado en una forma de evaluación que se veía como quietud desde afuera. No estaba mirando la cara de Lond.
Estaba mirando el torso de Lond, la manera en que miraba las cosas cuando leía el resultado fisiológico en lugar de la expresión. Frecuencia cardíaca elevada visible en los puntos de pulso del torso. La química del estrés salía del cuerpo de una manera que el perro podía leer a 10 metros. Lond miró a Ranger. ¿Trabaja? Sí, dijo Ethan. ¿Militar? Sí. Lond miró al perro por un segundo más y luego apartó la vista, que era lo que hacía la gente que tenía razones para preocuparse por los perros de trabajo cuando se daban cuenta de que el perro los estaba mirando. Déjeme llevarlos a ambos de vuelta a Rieford, dijo Lond. Presentar el informe correctamente. Conseguirle atención médica a la señorita Reeves. Iremos en nuestro propio tiempo, dijo Ethan. Necesitaremos recoger algo del equipo del sitio primero. La expresión de Lond no cambió. Puedo esperar. Eso no es necesario. No me importa esperar. Los dos hombres se miraron por un momento. El intercambio específico de dos personas que están comunicando algo que no tiene nada que ver con las palabras que están usando y ambos lo saben. Nos abriremos camino solos, dijo Ethan. Gracias por venir, diputado. Lond mantuvo la mirada por un latido más de lo que el confort permitía. Luego asintió, guardó el bloc de notas y volvió a su vehículo. No arrancó inmediatamente. Estuvo en el vehículo durante 40 segundos completos antes de que el motor arrancara. Luego salió lentamente y se movió hacia el este por la carretera, que era la dirección opuesta a Rieford, hacia el este, hacia las parcelas de la Fundación Bass. Y entonces algo sucedió que cambió cada cálculo que Ethan había estado haciendo desde que salieron de la repisa de granito. Mientras Lond le estrechaba la mano, Ethan había sentido algo. Un papel, pequeño, doblado con precisión, deslizado en su palma con el tipo de habilidad que requería práctica. No el gesto de alguien actuando bajo coacción. El gesto de alguien que había estado esperando el momento correcto. Ethan no lo sacó mientras Lond todavía podía verlo. Esperó hasta que el vehículo dobló el límite de los árboles y desapareció. Luego lo abrió. 3 palabras escritas a mano. Y las coordenadas de una cuadrícula. Las 3 palabras eran, no estás solo. Maya miraba el papel por encima de su hombro. ¿Lo pusiste en tu bolsillo? Dijo Ethan. En el apretón de manos, dijo Ethan. Ella no dijo nada por un momento. Luego, eso complica las cosas. Sí, dijo Ethan. Y simplifica otras. Miró las coordenadas. Eran aproximadamente 1 kilómetro al noroeste del cruce. Pero no era eso lo que más le llamaba la atención. Era la letra. Era la misma letra inclinada a la izquierda que la de un oficial de inteligencia de la Marina que había conocido 8 años atrás en una sesión de entrenamiento de contrainteligencia. Un hombre que le había dicho, en una habitación de 12 personas que nunca volvieron a hablar de lo que escucharon allí, que el momento más peligroso en cualquier operación encubierta no era cuando el enemigo te descubría. Era cuando alguien en tu propio lado ya sabía todo y decidía que su silencio era más valioso que tu vida. Ethan guardó el papel. No dijo nada sobre el reconocimiento de la letra. Había cosas que se procesaban internamente y permanecían allí hasta que el momento correcto llegaba. Este no era ese momento. Maya observó el vehículo hasta que dio la vuelta al límite de los árboles y desapareció. Ya sabía mi nombre, dijo. Sí, dijo Ethan. Y fue al este. Sí. Miró la carretera donde había estado el vehículo. Mi fuente me dijo que la Fundación Bass tiene 3 parcelas de tierra en esta zona silvestre. La parcela oriental es la más grande, 140.000 hectáreas de bosque protegido bajo un fideicomiso de conservación que ha sido administrado por la organización Bass desde 2019. Abrió el maletín y sacó uno de los cuadernos. Hay una referencia de cuadrícula aquí. Mi fuente la marcó específicamente. Dijo, si estás parada en el cruce de carretera y miras al norte, estás mirando directamente a la parcela que importa. Ethan miró al norte. Ranger ya miraba al norte. Había estado mirando al norte desde que el vehículo de Lond desapareció. El sitio del accidente está al noreste de nosotros, dijo Ethan. Ranger se ha estado orientando al norte desde que estábamos en la repisa de granito. Maya miró al perro. Él lo sabía. Siempre lo sabe antes que yo, dijo Ethan.
Dejé de sorprenderme por eso. Solo aprendí a ver la dirección a la que mira. Maya puso el cuaderno de vuelta en el maletín. Lo cerró con ambas manos y luego sostuvo el maletín contra su lado por un momento. La postura inconsciente de alguien confirmando que lo que están protegiendo todavía está ahí. La referencia de cuadrícula en ese cuaderno está a 5 kilómetros al norte de este cruce, dijo. Mi fuente dijo que la instalación está subterránea. Dijo que la única manera de encontrar el punto de acceso era seguir la línea de la cerca porque la cerca es nueva y la vegetación a su alrededor no lo es. ¿Quieres ir al norte?, dijo Ethan. Sabemos que la radio no funciona. Sabemos que el diputado fue al este hacia las personas que derribaron este avión. Sabemos que quien nos observaba desde el límite de los árboles todavía está en algún lugar detrás de nosotros. Ella lo miró directamente. Dime qué hay al oeste de aquí que sea mejor que lo que hay al norte. Ethan pensó en eso por un momento. Corrió el cálculo de la manera en que corría todos los cálculos, en la manera específica y comprimida de alguien que había sido entrenado para tomar decisiones en entornos que no ofrecían el lujo de la deliberación extendida. El oeste era la dirección de las comunicaciones, del apoyo, de todo lo que el manual operacional decía que te movías cuando estabas comprometido. El oeste era la respuesta correcta por cada métrica que existía. Miró a Ranger. El perro todavía estaba orientado al norte, no mirando el límite de los árboles, no reaccionando a un sonido, solo manteniendo su posición con la certeza paciente de un animal que ya había hecho su determinación y estaba esperando que su guía llegara al mismo lugar. Mi mando me enseñó algo específico sobre los perros de trabajo, dijo Ethan. Me dijeron que el trabajo del perro es decirte lo que no puedes percibir por tu cuenta. Tu trabajo es confiar en la información. Hizo una pausa. En 4 años, lo he cuestionado 2 veces. Ambas veces estaba equivocado y él tenía razón. Maya esperó. Ethan miró al norte. Los cuadernos. Tienes la referencia de cuadrícula. Ella ya tenía el cuaderno fuera. 5 kilómetros al noreste del cruce, luego al norte a lo largo de la línea de la cerca. Miró el límite de los árboles. ¿Cuánto tiempo? Al ritmo, 40 minutos, tal vez menos. Puso el cuaderno en el bolsillo exterior del maletín donde podía alcanzarlo sin abrir el compartimento principal, y ajustó la correa, y se puso de pie derecha con el movimiento específico y deliberado de alguien comunicando preparación a través de su cuerpo porque las palabras eran innecesarias. Ranger se movió primero. Dio 3 pasos al norte a lo largo del hombro de la carretera y se detuvo y miró hacia atrás a Ethan con la franqueza de ojos ámbar que no necesitaba traducción. Lo sé, dijo Ethan. Cayó en paso detrás del perro. Lo veo. Maya se movió junto a él, su zancada absorbiendo el dolor con la economía practicada de alguien que había aprendido que el dolor era información y no un veto. Habían estado moviéndose durante 8 minutos cuando el radio táctico de Ethan chasqueó. No la portadora comprimida, una señal real. Parcial, quebrada, pero real. Una voz. 3 palabras antes de que la interferencia volviera a cerrarse sobre ella como agua sobre una piedra. Acercó el radio a su oído y escuchó la estática e intentó resolver las 3 palabras que había captado en algo coherente. Solo podía estar seguro de 2 de ellas. La segunda palabra era bajo. La tercera palabra era tierra. Bajó el radio y miró a Maya. Ella también lo había escuchado. Podía saberlo por la expresión en su cara. No exactamente miedo, sino el reconocimiento de alerta específica de una periodista que acaba de recibir confirmación de algo que sospechaba y ahora está corriendo las implicaciones a toda velocidad. La fuente, dijo en voz baja. Todavía está ahí adentro. Ethan miró al norte. Ranger no había desacelerado, no había mirado hacia atrás. Se movía con la línea directa y sin hesitación de un perro que sabía a dónde iba y entendía que el tiempo era una variable que no podían permitirse desperdiciar. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecida tu fuente?, dijo Ethan. La mandíbula de Maya se apretó. 11 días, dijo. Se fue oscura hace 11 días. Ethan absorbió eso. 11 días bajo tierra. Había pasado 11 días en circunstancias que habrían roto a la mayoría de la gente. Y sabía lo que 11 días le costaban a un cuerpo y una mente humanos cuando las condiciones eran incorrectas.
También sabía lo que significaba que un hombre hubiera sobrevivido 11 días en lo que fuera que estaba debajo de esa línea de cerca y hubiera encontrado una manera de empujar 3 palabras a través de un arreglo de interferencia lo suficientemente fuerte como para derribar un avión monomotor. Significaba que el hombre todavía estaba luchando y significaba que estaba lo suficientemente cerca de la superficie para transmitir. Lo que significaba que estaban lo suficientemente cerca para encontrarlo. Ranger ladró una vez sin romper el paso, agudo y claro, apuntando directamente hacia adelante, no una advertencia, no una alerta. El sonido que hacía cuando estaban en el camino correcto y necesitaba que su guía se mantuviera al día. Ethan alargó su zancada. Maya lo igualó. El límite de los árboles se abrió hacia adelante y los tragó enteros. No te quedes dormido, porque lo que están a punto de encontrar bajo ese suelo es el tipo de cosa que cambia no solo esta historia, sino la manera en que funciona el poder en este país. Y lo encontraron porque un perro corrió por una colina. Suscríbete ahora mismo y escribe amén en los comentarios si crees que la verdad siempre encuentra la salida, sin importar lo que construyan encima de ella. Ranger encontró la cerca en 31 minutos. No la encontró a la vista. La encontró de la manera en que encontraba todo lo que importaba, moviéndose hacia ella con el tipo de certeza que no requería confirmación visual. La nariz cerca del suelo durante el último kilómetro, rastreando algo en el suelo que tenía una firma química que los humanos no podían detectar, y que el perro había estado leyendo desde que entraron al límite de la parcela de la Fundación Bass. Se detuvo en la cadena de eslabones con la nariz a 5 centímetros del acero y estuvo completamente quieto por 3 segundos. Y en esos 3 segundos, Ethan observó cada músculo en el cuerpo del perro procesar información que llegaba más rápido de lo que el comportamiento podía seguir. Luego Ranger se giró y miró a Ethan con una expresión que en 4 años había aprendido a leer como este es el lugar y necesitamos estar dentro. La cerca tenía 3 metros de altura y había sido instalada recientemente. La vegetación de su lado era bosque antiguo sin disturbar. La vegetación del otro lado había sido mecánicamente despejada a una profundidad de 10 metros. Un corredor de mantenimiento que habría sido visible desde la vigilancia aérea si alguien hubiera tenido permitido volar sobre esta parcela, lo que la servidumbre de conservación de la Fundación Bass explícitamente prevenía. La servidumbre que protegía esta tierra de la supervisión federal era también el instrumento que había mantenido esta cerca invisible. Ranger se movió a lo largo de la base de la cerca sin ser dirigido. La nariz trabajando el borde inferior, metódica de este a oeste, hasta que encontró lo que buscaba en un punto donde el suelo se había levantado por ciclos de helada y había jalado el fondo de la cerca del suelo por 15 centímetros. Presionó la nariz en la brecha y miró hacia Ethan. «¿Quiere que pasemos por ahí?», dijo Maya. «Sí», dijo Ethan. Ya se había agachado y estaba evaluando la brecha. «Va a caber. Nosotros vamos a necesitar trabajarla un poco». Ranger pasó primero, sin huesos y eficiente, de la manera en que los perros grandes se mueven por espacios pequeños cuando la situación lo requería. Ethan pasó después, de espaldas, la mochila quitada y empujada adelante de él, la chaqueta atrapando una vez en el alambre inferior y soltando. Maya pasó al último, empujando el maletín adelante de ella, y siseó una vez entre sus dientes cuando el movimiento jaló su lado izquierdo, pero estaba a través en 8 segundos y de pie en 9. Dentro del perímetro, el aire era diferente. Ethan lo notó inmediatamente, la calidad particular de un espacio que había sido trabajado recientemente. Maquinaria, aceite y diésel, y algo químico debajo de ambos. Y debajo de todo ello, algo que no podía nombrar, pero que se registraba en su cuerpo de la manera en que la proximidad a grandes sistemas eléctricos se registraba, una vibración baja que no era del todo sonido y no era del todo sensación, pero que estaba innegablemente presente. El suelo contaba la historia que el dosel intentaba ocultar. Huellas de compresión que corrían en líneas paralelas. El suelo compactado a una profundidad y uniformidad que requería equipo pesado haciendo pasadas repetidas. Las huellas corrían hacia un afloramiento de granito 40 metros al norte y desaparecían en su base como si el equipo hubiera conducido directamente hacia la roca y hubiera seguido. Ranger ya estaba en el afloramiento.
Olía la base de una roca específica con el patrón de respiración rápida y enfocada de un perro que había bloqueado un olor y ahora estaba resolviendo su ubicación precisa. Dio una zarpa una vez en la cara rocosa y miró hacia atrás a Ethan. La roca no era una roca. Ethan lo vio cuando estaba a 1,5 metros de distancia. La costura que corría a lo largo del borde izquierdo que era demasiado regular y demasiado vertical para una fractura natural de piedra y la ligera diferencia en la textura de la superficie entre el granito real del afloramiento y el panel compuesto tratado diseñado para igualarlo. Pasó sus dedos a lo largo de la costura y encontró el mango empotrado y miró a Maya. «Escotilla de equipo», dijo. Maya tenía su cuaderno fuera y estaba escribiendo algo rápido en la taquigrafía que se veía como caos organizado para cualquiera que no hubiera pasado años desarrollándola. La referencia de cuadrícula que me dio mi fuente está a menos de 10 metros de esta posición, dijo sin levantar la vista. Conocía exactamente dónde estaba esto. Ayudó a construirlo. Ethan dijo que jaló el mango. La escotilla se abrió suavemente sobre bisagras asistidas por gas, lo que significaba que estaba mantenida, lo que significaba que estaba en uso regular. Un pozo bajaba 4 metros a una superficie horizontal iluminada por tiras de LED industriales. El zumbido era inmediato e inconfundible, sentido en el pecho antes de que fuera procesado por los oídos. Ranger ya estaba en el pozo, bajando por los peldaños de acero con la confianza practicada de un perro que había hecho esto en suficientes entornos operacionales que los puntos de acceso vertical habían dejado de darle pausa hace mucho tiempo. Ethan siguió. Maya bajó al último, con una mano, el otro brazo cerrado alrededor del maletín, moviéndose con el movimiento controlado y deliberado de alguien manejando la aritmética del dolor y la necesidad, y llegando consistentemente a la misma respuesta. El túnel corría hacia el noreste y se abría después de 400 metros en un espacio que detuvo a Ethan en seco por el único segundo que se permitía ser detenido por cualquier cosa. Había visto instalaciones de guerra electrónica de clase 5 en 3 teatros de operaciones. Había estado dentro de instalaciones que no se suponía que existían en lugares que no aparecían en ningún mapa al que el público tuviera acceso permitido. Lo que estaba frente a él en esta caverna bajo un desierto de las cascadas no era más pequeño que esas instalaciones. Era en varios aspectos más sofisticado. 3 arreglos de transmisores montados en bastidores corrían a lo largo de la pared izquierda, cada unidad del tamaño de un refrigerador comercial, cada una funcionando a lo que las luces indicadoras identificaban como casi la máxima potencia. Los ventiladores de enfriamiento movían aire a un volumen que habría sido audible desde la superficie si la caverna no hubiera sido diseñada específicamente para contenerlo. Los conductos de energía corrían hacia atrás a través del túnel desde un arreglo de generadores enterrados. Los cables de datos corrían hacia adelante desde los bastidores de transmisores a una unidad de procesamiento central cuya marca y configuración Ethan reconoció de una sesión informativa clasificada a la que había asistido 18 meses atrás en una habitación que no podía nombrar en un edificio que no tenía una dirección pública. Esta no era tecnología comercial. Este no era equipo minero. Esto no era nada que perteneciera bajo una parcela de fideicomiso de conservación en el noroeste del Pacífico. «Dios mío», dijo Maya en voz baja. Estaba parada junto a él, su voz despojada de todo excepto la reverencia específica de una periodista que se encontraba con la cosa de la que le habían dicho que existía y que no había creído completamente hasta este momento. «Es real. Todo». «¿Qué es exactamente?», dijo Ethan. Se movió hacia la unidad de procesamiento central y miró el enrutamiento de cables sin tocar nada. Mi fuente describió el arreglo en su última transmisión. Dijo que era un sistema de función dual. Interferencia de transmisión en el lado de salida para crear el apagón de comunicaciones. Intercepción de señal en el lado de entrada. Lo miró. No solo bloquea señales, Ethan. Las cosecha. Ethan miró la unidad de procesamiento. La capacidad de almacenamiento indicada por los arreglos de unidades montados a lo largo del lado derecho era significativa. Lo suficientemente significativa como para contener años de comunicaciones interceptadas. ¿Señales de quién? Sus registros nos dirían exactamente, pero basándome en la configuración de la antena y los rangos de frecuencia que mi fuente documentó, los objetivos están en las bandas de supervisión regulatoria federal y del Congreso.
Miró los bastidores de transmisores. Warren Bass ha estado ejecutando una operación de inteligencia privada contra las personas responsables de supervisarlo. Desde debajo de la tierra que convenció al gobierno federal de proteger de la interferencia. El peso específico de lo que acababa de decir aterrizó en Ethan por etapas. La servidumbre de conservación que impedía los levantamientos federales. El apagón de comunicaciones que impedía la detección de interferencias. El fideicomiso territorial que ponía toda la operación detrás de un muro legal construido a partir de los mismos reglamentos que estaba diseñado para eludir. No era sofisticado porque era complicado. Era sofisticado porque era simple. Una capa de actividad legítima colocada sobre todo lo que no era legítimo. Y la capa legítima era legalmente a prueba de balas. Ranger se había movido al extremo lejano de la caverna mientras hablaban. No había alertado en el equipo. Había pasado más allá de él con la dirección enfocada específica de un perro que había olfateado algo que no era maquinaria y no era química y que requería su propia respuesta separada. Se detuvo en un estante de almacenamiento de acero posicionado contra la pared lejana y presionó su nariz en el hueco detrás y emitió un sonido que Ethan había escuchado 2 veces en su vida operacional. Ambas veces había significado lo mismo. Ethan cruzó la caverna en 6 pasos y movió el estante de almacenamiento con ambas manos. Raspondólo a través del piso de concreto y encontró la grieta estrecha en la pared de roca detrás de él. Apenas lo suficientemente ancha como para que una persona se sentara. Y dentro de esa grieta, encontró al Dr. Frank Oay, 58 años, exingeniero geofísico. 11 días en una grieta rocosa detrás de un estante de acero en una instalación subterránea que lo había puesto 30 kilos en algún lugar que Frank Oay ya no tenía. Había vuelto su piel el amarillo gris específico de una persona cuyo cuerpo había estado funcionando con reservas durante una semana y había hecho algo a sus ojos que 11 días de miedo y aislamiento hacían a los ojos. Un brillo en ellos que no era salud, sino el brillo feroz y particular de un hombre que había tomado una decisión de seguir con vida, porque lo que cargaba era más importante que su comodidad. Tenía un disco duro pegado con cinta en el interior de su camiseta interior. Tenía un registro escrito a mano doblado 4 veces y metido en su bota izquierda. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando llegó, era completamente coherente. No son la gente de Bass, dijo. No, dijo Ethan. Los ojos de Oay se movieron hacia Ranger, que se había movido hacia la abertura de la grieta y estaba presionando su masa cálida contra el lado izquierdo del hombre con el peso específico y deliberado de un perro que proporcionaba calor y contacto a una persona cuyo cuerpo había estado sin ambos durante demasiado tiempo. Oay alcanzó hacia abajo y agarró el arnés del perro con ambas manos. Ella mencionó un perro, dijo Oay. En su último mensaje para mí. Dijo que venía con una fuente que tenía un perro. La hizo sonar como si el perro fuera el importante. No estaba equivocada, dijo Ethan. Oay emitió un sonido que no era exactamente una risa y no era exactamente una tos y era enteramente el sonido de un hombre que había estado sosteniendo algo extremadamente firmemente durante 11 días y que solo ahora permitía que una fracción de ello se liberara. Necesito que lleven el drive, dijo. Y el registro. El drive tiene 14 meses de datos operacionales, niveles de salida de señal, registros de intercepción, registros de frecuencia objetivo, marcas de tiempo de almacenamiento. Miró a Maya, que ya se estaba agachando frente a él con las manos extendidas. El registro tiene los nombres, cada funcionario federal cuyas comunicaciones han sido interceptadas y almacenadas. 11 de ellos. Maya tomó el drive y el registro con el manejo cuidadoso de alguien que entendía que estaba sosteniendo algo por lo que las personas ya habían demostrado disposición a matar. Abrió el maletín y aseguró ambos elementos dentro del compartimento principal y abrochó el cierre con ambas manos. Y entonces Oay dijo algo que hizo que Ethan se detuviera. Con una voz tan tranquila como si simplemente estuviera leyendo una lista de la compra. El 10º nombre en el registro, dijo. Es alguien que pensé que necesitas saber antes de que lleguen los federales. Hizo una pausa. El apellido es Cole. Ethan no se movió por un momento completo. No el tipo de no movimiento que venía del shock, sino el tipo que venía de un hombre que ya había sentido la forma de algo aproximarse y que ahora estaba confirmando que sus cálculos habían sido correctos. Mi padre, dijo.
Oai lo miró. No sé la relación, dijo. Solo sé el nombre. Las comunicaciones de un Richard Cole, coordinador de contratos de defensa retirado de Portland, fueron interceptadas durante 4 meses. 42 archivos de audio. 17 correos electrónicos. El sistema los marcó como objetivo de alta prioridad. Lo que eso significa en términos de por qué fue un objetivo, no lo sé. Pero estaba en la lista. Y la lista es real. Ethan procesó eso. Su padre había estado retirado durante 3 años. Ya no tenía acceso activo a nada clasificado. Pero había tenido acceso a personas. A redes. A los tipos de conversaciones que ocurrían entre personas que habían servido durante décadas y mantenían las relaciones informales que los años de servicio producían. El tipo de conversaciones que alguien con la configuración de este sistema podría querer escuchar no por lo que decían oficialmente, sino por lo que decían en los márgenes. Sabía lo que esto significaba. Significaba que su padre había sido escuchado por las mismas personas que habían manipulado el collar de Ranger. Significaba que quien sea que hubiera asignado a Ethan a este sector de recertificación específico sabía quién era Richard Cole. Significaba que este ejercicio no era un accidente. Era una trampa. La pregunta era quién había puesto la trampa para quién. ¿Puedes ponerte de pie?, dijo Ethan a Oai. He estado de pie 2 veces al día durante 11 días. Así que mis piernas no olvidaron cómo, dijo Oai. Tomó el brazo de Ethan y se puso de pie con el cuidado específico y deliberado de un hombre que había evaluado su propia integridad estructural y trabajaba dentro de sus límites actuales. Soy más lento de lo que era, pero puedo moverme. Necesitamos movernos ahora, dijo Maya. Miraba la entrada del túnel. Ethan lo escuchó al mismo tiempo. No el ruido de un motor. Pasos. Múltiples conjuntos moviéndose rápido viniendo de la dirección del pozo de acceso. Su cálculo corrió en menos de 2 segundos. 4 millas al cruce de carretera. Comunicaciones todavía bloqueadas. 3 personas moviéndose. Una con capacidad reducida. Y entre ellos y el pozo de acceso, un número desconocido de personal que había sido enviado específicamente para evitar que lo que ahora estaba en el maletín de Maya saliera de esta caverna. Miró la instalación. Miró el túnel. Miró a Ranger, que se había posicionado en la entrada del túnel y miraba de vuelta a Ethan con la franqueza ámbar de un perro que ya había identificado la única opción viable y estaba esperando que su guía confirmara que la había visto también. ¿Hay otra salida?, dijo Ethan a Oai. Sí. Oai se enderezó. Hay un pozo de acceso secundario en el extremo noreste del túnel. Lo encontré el día 3. No lo usé porque no sabía que había al otro lado. Hizo una pausa. Me quedé aquí porque sabía que si alguien venía por mí, vendrían por el pozo principal. Quería ser encontrable. Maya lo miró. Te quedaste bajo tierra durante 11 días para que pudiéramos encontrarte. Me quedé bajo tierra 11 días para que el drive pudiera salir, dijo Oai. El método era flexible. Los pasos desde el pozo de acceso eran más fuertes ahora, específicos y rápidos. Los pasos de personas que conocían el terreno y no se movían con cuidado porque no esperaban que las personas a las que perseguían estuvieran armadas o tuvieran asistencia. Tenían razón a medias. Noreste, dijo Ethan a Ranger. El perro se movió, no rápido, precisamente, por la longitud de la caverna, más allá de los arreglos de transmisores, por la continuación del túnel en el extremo lejano, moviéndose al ritmo específico que usaba cuando guiaba en lugar de cazar. Ethan se colocó en el lado izquierdo de Oai, lo suficientemente cerca como para atrapar si las piernas del hombre tomaban una decisión que su voluntad no había autorizado. Maya estaba detrás de ellos, moviéndose en la retaguardia con el enfoque tranquilo de alguien que había decidido que lo que tenían adelante era preferible a lo que venía detrás. El túnel secundario era más estrecho que el pozo principal y corría 200 metros antes de comenzar a inclinarse hacia arriba. Ethan sintió el cambio de pendiente debajo de sus botas y recalculó. El terreno ascendente significaba que se movían hacia la superficie, lo que significaba que se movían hacia el rango de comunicaciones, lo que significaba que la primera ventana de señal limpia estaba en algún lugar encima de ellos y cerrando la distancia. Ranger se detuvo en un punto donde el túnel giró 30 grados a la derecha.
Presionó la nariz a la pared izquierda al nivel del suelo y retrocedió 2 pasos y se sentó. Ethan se arrodilló junto a él. Sus dedos encontraron una costura en la roca que coincidía con la costura en la escotilla de la superficie. Otro panel, más pequeño que el primero, colocado en la pared del túnel en lugar del techo. Encontró el mecanismo de liberación y el panel se abrió y el aire frío se movió por la abertura desde afuera. Verdadero exterior, aire de bosque, adelgazado de altitud y limpio. ¿Dónde sale esto?, dijo Maya a Oai. No lo sé exactamente. Algún lugar encima del claro principal. Creo que podía sentir el diferencial de presión de aire cuando lo encontré. Mayor elevación. Ethan ya estaba por la abertura. El panel daba a una repisa estrecha en la cara rocosa con una línea de falla natural que corría hacia arriba que era escalable, empinada y expuesta, pero escalable. Sobre ellos, el dosel forestal se abría en la línea de cresta. Ranger llegó detrás de él e inmediatamente levantó la nariz al cielo. Sus orejas rotaron. Luego el radio táctico de Ethan chasqueó. No la portadora comprimida, una señal real, parcial, pero real. Presionó transmitir y estableció su indicativo de llamada y su designación de unidad y las 9 palabras que iniciaban una respuesta federal de múltiples agencias y dio las coordenadas de cuadrícula del pozo de acceso de la instalación y esperó. El reconocimiento volvió quebrado pero suficientemente claro. ETA confirmado 18 minutos. Bajó el radio. Desde algún lugar debajo de ellos en el bosque, un motor arrancó. Luego un segundo. Luego escuchó voces, no palabras, solo la calidad direccional de voces siendo usadas para coordinar movimiento, lo que significaba que la gente de Bass había encontrado la salida secundaria, o la habían anticipado, o ambas. Maya salió por la apertura del panel hacia la repisa, con una mano, el maletín sobre su pecho. Oai salió detrás de ella con el brazo de Ethan como ancla. Las piernas del hombre funcionaban, pero los 11 días estaban en ellas ahora, y la escalada adelante iba a pedir más de lo que 11 días de raciones de conservación le habían dejado. Oai miró hacia arriba por la línea de falla. Miró sus manos. Miró a Ethan. Solía correr pista, dijo. Lo sé, dijo Ethan. Me lo dijiste. Pensé que deberías saber de nuevo, dijo Oai. Antes de que comencemos a escalar. Ranger ya estaba a 2 metros de altura en la línea de falla. Las patas encontrando sujeción con la precisión instintiva de un animal que no experimentaba duda sobre el terreno. Los miró desde su posición en la cara rocosa, con la paciencia de ojos ámbar de un perro que había decidido el ritmo y estaba preparado para esperar exactamente el tiempo necesario y ni un segundo más. «Ve», dijo Ethan. Escalaron. La línea de falla cedió a los 12 metros. Ethan lo sintió antes de verlo. La superficie rocosa cambiando bajo sus dedos de granito sólido a una sección que había sido comprometida por la infiltración de agua y los ciclos de helada. La textura específica de piedra que parecía estable y no lo era. Movió las manos a la izquierda y encontró una línea mejor y siguió escalando y no dijo nada al respecto porque decir algo al respecto habría requerido que Oai procesara información sobre el terreno en lugar de poner todo lo que tenía en la próxima sujeción. Y Frank Oai estaba funcionando con 11 días de combustible de reserva y cada unidad de su atención necesitaba ir directamente a la escalada. Ranger alcanzó la línea de cresta primero. Pasó sobre la cima y desapareció por 3 segundos y luego su cabeza reapareció, mirando hacia abajo a ellos, las orejas hacia adelante, la postura específica de un perro marcando el destino para las personas abajo que necesitaban verlo. Ethan pasó la cima siguiente y se giró inmediatamente para tomar el brazo de Oai mientras el torso del hombre despejaba el borde rocoso. Las piernas de Oai temblaban con el temblor continuo fino de músculos a los que se les había pedido que hicieran algo para lo que actualmente no estaban equipados y lo habían hecho de todas formas mediante pura determinación. Llegó a sus rodillas en la cresta y luego a sus pies y luego se puso de pie y respiró por la nariz durante 10 segundos con los ojos cerrados y las manos en los muslos. «Corriste pista», dijo Ethan. 100 metros, dijo Oai sin abrir los ojos. «No esto». Maya salió al borde al último, un brazo jalando y un brazo cerrado alrededor del maletín. Y Ethan tomó su muñeca libre, y ella no discutió al respecto.
La ausencia específica de discusión de alguien que ha hecho una evaluación privada de sus propios límites y ha aceptado asistencia dentro de ellos. Se paró en la línea de cresta y miró hacia atrás por la línea de falla y luego miró el bosque abajo y luego miró al norte. 18 minutos era el ETA. Dijo. ¿Hace cuánto tiempo hiciste esa llamada? Ethan revisó. 11 minutos. 7 minutos restantes. Si la señal aguantó lo suficiente para que el reconocimiento fuera preciso. Dijo. La interferencia es variable. La salida del arreglo cambia. Así que podría ser más. Podría ser más. Maya miró el maletín. Abrió el compartimento principal y confirmó que el drive y el registro estaban en la posición en que los había asegurado y cerró el compartimento y abrochó el cierre. El movimiento era automático, el reflejo de revisión de alguien que había llevado algo crítico el tiempo suficiente como para que confirmar se hubiera vuelto tan involuntario como respirar. Debajo de ellos en el bosque, los motores todavía funcionaban. 2 de ellos posicionados en diferentes puntos a lo largo de la base de la cresta, lo que significaba que quien sea que coordinaba la persecución había dividido el equipo para cubrir múltiples rutas de ascenso, lo que significaba que conocían esta cresta, lo que significaba que tenían familiaridad operacional con un terreno que iba mucho más allá de lo que un detalle de seguridad contratado recientemente poseería. Estas eran personas que habían estado trabajando en esta parcela durante mucho tiempo. Ranger se había movido al extremo norte de la línea de cresta y estaba de pie con la nariz apuntando hacia arriba, leyendo el aire con la atención enfocada total que traía a los problemas que importaban. No hizo ningún sonido. Sus orejas rotaron una vez, 2 veces, rastreando algo direccional. Luego se giró y miró a Ethan con la franqueza de ojos ámbar que en 4 años nunca había significado nada ambiguo. Algo venía del norte. Bájense, dijo Ethan. Los 3 se tiraron sin discusión. Hoy más rápido de lo que sus 11 días tenían ningún derecho a permitir. El instinto de supervivencia del cuerpo anulando el agotamiento del cuerpo de la manera específica en que solo lo hacía cuando la amenaza era inmediata y comprendida. Ethan tenía su arma de mano fuera. Se presionó contra la roca y miró al norte a lo largo de la línea de cresta y escuchó. El sonido que llegó no era ruido de motor. Era lavado de rotor. La cola de Ranger hizo un arco lento. No el arco cauteloso. El otro. El helicóptero que llegó sobre el pico norte era negro y sin marcar de la manera en que los aviones federales estaban sin marcar, que era un tipo muy específico y reconocible de sin marcar que era diferente al sin marcar de las aeronaves privadas por la configuración de antena en el tren de aterrizaje y el alojamiento del sensor en la nariz que no era parte de ningún paquete de aviación comercial. Llegó bajo y rápido y giró bruscamente cuando el piloto identificó la línea de cresta y dio la vuelta a un vuelo estacionario 10 metros sobre la repisa rocosa al extremo de la cresta. Ethan se puso de pie. Sostuvo su identificación sobre su cabeza con la mano izquierda y mantuvo la mano derecha visible y vacía porque las personas en esa aeronave eran federales y profesionales y harían exactamente la determinación correcta de su uniforme tipo NW y su postura y su perro si les daba la información correcta con la que trabajar. La puerta lateral del helicóptero se abrió. Un hombre con ropa táctica civil con un cordón de credenciales se asomó y miró a Ethan por 2 segundos con la velocidad de evaluación de alguien que hacía esto para vivir. Luego hizo una señal de mano que Ethan devolvió con un reconocimiento correspondiente del protocolo de verificación de su unidad. El hombre en la puerta se relajó visiblemente por 1 grado. Puso una radio a su boca. El radio táctico de Ethan chasqueó. Petty Officer Cole. Respuesta de evidencia del FBI. Tenemos su posición. ¿A quién tiene con usted? 2 civiles, dijo Ethan al radio. Periodista con evidencia física y digital. Ingeniero geofísico, 11 días bajo tierra. Ambulatorio pero requiriendo evaluación médica. Ambos son testigos de la instalación y sus operaciones. Una pausa. Entendido. Tenemos un equipo médico en camino. 7 minutos. También tenemos personal de seguridad de base en la base de esta cresta. Mínimo 2 vehículos. Número desconocido de personal armado. Otra pausa, más corta. Los tenemos. Los equipos terrestres se están moviendo para interceptar. La voz en el radio cambió ligeramente.
El cambio específico de alguien que entregaba información que había sido autorizado a entregar en este punto de la operación. Cole, la instalación está confirmada. Tenemos imágenes satelitales de la escotilla de acceso de hace 40 minutos. Esta es una acción federal completa. No está solo en esta cresta. Ethan bajó el radio. Se giró hacia Maya y Oi. Maya lo miraba con los ojos marrones que habían estado haciendo lo mismo desde la repisa de granito. Corriendo el cálculo, llegando a la respuesta, esperando confirmación de que su cálculo era correcto. Oi se había enderezado completamente. La información haciendo algo a su postura que 11 días de combustible de reserva no había podido hacer. El efecto fisiológico específico del alivio en un cuerpo que había estado funcionando puramente con la voluntad de sobrevivir. Terminó, dijo Ethan. Maya miró el maletín. Miró el helicóptero. Lo miró a él. El drive llega a un manejador de evidencia del FBI directamente. Dijo. De mi mano a la suya. Quiero que se documente que la cadena de custodia era ininterrumpida desde el punto de origen. Voy a hacer que eso suceda, dijo Ethan. Y el registro, dijo Oi. El registro va con el drive. Están cruzados referenciados. El drive sin el registro está incompleto. Y el registro sin el drive es inadmisible. Se quedan juntos. Juntos, confirmó Ethan. Pero justo antes de que el helicóptero se posara, Ranger hizo algo que detuvo a Ethan. Se giró del norte, donde había estado mirando, y apuntó directamente hacia el helicóptero, hacia uno de los hombres que se asomaba de la puerta lateral. No gruñó. No ladró. Solo se sentó y se negó a apartar la mirada de ese hombre específico. El tipo de fijación que no era entusiasmo de encuentro. Era la evaluación que el perro reservaba para personas cuya química corporal contaba una historia diferente a la que su postura intentaba contar. Ethan observó. El hombre en la puerta tenía las credenciales correctas. Los movimientos correctos. La postura correcta. Pero Ranger seguía mirándolo con esa fijación calmada. Sin agresión, sin alarma, pero sin desviar ni un milímetro. Esto era diferente a como había mirado a Lon. Diferente al tipo de vigilancia que Ethan le había visto hacer miles de veces. Esto era más fino. Más específico. El helicóptero se posó en la repisa rocosa al final de la cresta, rotores todavía girando, y dos agentes salieron de la puerta lateral y se movieron hacia ellos con la eficiencia dirigida de personas que habían sido informadas y estaban ejecutando. El primer agente fue directamente a Oi, tomó su brazo con cuidado practicado y comenzó una evaluación médica verbal que Oi respondió con la precisión coherente completa de un hombre cuya mente nunca había dejado de funcionar, independientemente de lo que su cuerpo estaba haciendo. El segundo agente vino hacia Maya. Era el hombre que Ranger había marcado. Y Ranger se interpuso entre él y Maya con un movimiento que no era agresivo pero era absoluto, la manera en que un perro de trabajo se interponía cuando la interposición era la acción correcta y no necesitaba instrucción para realizarla. El agente se detuvo. Ethan lo miró. Le miró las manos. Le miró los ojos. Y entonces lo vio. En el bolsillo lateral de la chaqueta táctica del agente, una forma. Cuadrada. Del tamaño exacto de un disco duro portátil. El tipo de bulto que dejaba un dispositivo de copia, el tipo que profesionales que necesitaban transferir datos en el campo llevaban cuando querían acceso a lo que había en una unidad de evidencia antes de que llegara a la cadena de custodia oficial. El primer agente, el que estaba con Oi, lo miró. Algo pasó entre los dos hombres en ese momento. Una fracción de segundo de reconocimiento. El tipo de mirada que dos personas cambian cuando una de ellas ha sido descubierta antes de que estuviera lista. El primer agente tomó la decisión en el mismo instante que Ethan lo hizo. No el agente comprometido. El real. Se movió entre el segundo agente y Maya con la velocidad de alguien que había hecho exactamente esta evaluación antes, mientras sacaba su radio e iniciaba las palabras de protocolo de alerta interna que Ethan no podía escuchar claramente sobre el sonido de los rotores pero cuyo efecto era inmediato. El segundo agente no corrió. No sacó un arma. Simplemente se sentó en la roca con las manos visibles en el tipo de movimiento deliberado de alguien que sabe que el siguiente 15 segundos van a dictar el siguiente 15 años y está haciendo el cálculo.
Ranger se sentó a 1,5 metros de él y no apartó los ojos. No necesitaba hacer nada más. La evaluación ya estaba completa. Por eso te decimos, escucha al perro. Siempre escucha al perro. Suscríbete ahora si no lo has hecho y pon amén en los comentarios. Esta historia todavía no ha terminado. En los 3 minutos que siguieron, llegaron 2 agentes más del segundo helicóptero que apareció sobre el pico sur. El segundo agente fue detenido sin incidente y separado del grupo. Ethan nunca supo el nombre del hombre ni el nivel exacto del compromiso. Lo que sí supo, de un debrief clasificado 2 semanas después, era que el hombre había sido colocado dentro de la unidad de respuesta de evidencia del FBI 3 años atrás. Que su trabajo había sido monitorear exactamente este tipo de respuesta federal, exactamente este tipo de recolección de evidencia, y reportar de vuelta a través de un canal que llevaba 4 capas de separación antes de llegar a cualquier persona que pudiera ser nombrada en un documento. Que si Ranger no lo hubiera marcado, la copia del drive estaría en manos equivocadas antes de que el helicóptero hubiera aterrizando en el aeropuerto federal más cercano. Maya sostuvo su mano. La agente real se acercó a ella. Ella levantó una mano antes de que llegara a ella. El drive y el registro están en este maletín, dijo. Necesito sus credenciales, su nombre completo, su número de placa y necesito que declare en el registro que está recibiendo esta evidencia directamente de mí, Maya Reeves, en este momento y lugar, con la cadena de custodia intacta desde el punto de origen. La agente la miró. Tenía la expresión de alguien que había estado haciendo recuperación de evidencia federal durante mucho tiempo y acababa de encontrar a alguien que entendía el proceso tan bien como ella y no iba a ser movida en ninguna parte de él. Le dio a Maya todo lo que pidió. Maya lo grabó en su teléfono, que había estado en el maletín y por lo tanto dentro del apagón de interferencia, y por lo tanto llevaba 11 minutos de metraje desde el momento en que lo sacó en la caverna y comenzó a documentar la instalación. Le hizo repetir el número de placa. Luego abrió el maletín y transfirió el drive y el registro a la bolsa de evidencia de la agente y observó cómo la sellaba e iniciaba el sello. Gracias. Eres minuciosa, dijo la agente. Las personas contra las que se usará esta evidencia tienen más abogados que árboles tiene esta montaña, dijo Maya. Minuciosa es el mínimo. Ethan estaba en la radio con su mando, dando el informe de situación en el lenguaje compacto y preciso que su cadena de mando usaba cuando la situación requería precisión sobre color. Dio las coordenadas de la instalación, las especificaciones del equipo que había observado, la capacidad de intercepción de comunicaciones y los nombres que OAI había proporcionado del registro. Dio el nombre de Lond y la dirección que el vehículo de Lond había tomado desde el cruce de carretera. Dio el número de personal de seguridad de Bass basándose en el conteo de motores y la dispersión táctica que había identificado desde la línea de cresta. Su mando escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un silencio que duró 4 segundos, que en su experiencia de su mando era el silencio de alguien procesando información que era más grande de lo que habían anticipado. Cole, dijo su mando, vas a ser necesario para dar testimonio en procedimientos federales. Tu comando ha sido notificado. Tu recertificación está completa. Obviamente. Gracias, señor. Cole, la voz cambió, la cadencia del oficial bajando ligeramente al registro que ocupaba cuando decía algo que quería decir en lugar de algo que estaba requerido a decir. Seguiste a tu perro a una situación sin respaldo, sin comunicaciones, una civil herida y una amenaza de seguridad activa. Y sacaste a todos. Hizo una pausa. Eso no es entrenamiento de recertificación. Eso es el trabajo. Buen trabajo. Ranger hizo el trabajo, señor, dijo Ethan. Yo lo seguí. La línea estuvo tranquila por un momento. Eso también va en el informe, dijo su mando. Cambio. Ethan guardó el teléfono. Miró a Ranger. El perro no se había movido, no había mirado hacia otro lado. Miraba la cara de Ethan con la paciencia ámbar de un animal que no necesitaba entender el contenido de una conversación para leer su temperatura emocional con precisión. Con decoración, le dijo Ethan al perro. La cola de Ranger hizo un arco lento. Luego se giró y miró al norte hacia la distancia más allá de la cresta, sobre el bosque y lo que sea que todavía se moviera en él. Sus orejas vinieron hacia adelante.
Levantó ligeramente la nariz y leyó el aire. Luego volvió a sentarse y miró a Ethan nuevamente. Había terminado. El perro sabía que había terminado de la misma manera que sabía todo antes de que los humanos terminaran de confirmarlo y en un registro al que los humanos no tenían acceso directo. Warren Bass fue tomado bajo custodia federal en su residencia de Seattle a las 11:17 de esa noche. El arresto se ejecutó simultáneamente con la ejecución de órdenes en 6 ejecutivos de la Fundación Bass y 3 funcionarios corporativos de subsidiarias cuyos nombres aparecían en el registro operacional de OAI. Aaron Lund se entregó a la custodia federal voluntariamente a las 9:44 después de que su abogado hiciera 2 llamadas telefónicas y entendiera el peso de la documentación que ya estaba en manos federales. El abogado había aconsejado la rendición en menos de 4 minutos, que era en sí mismo un punto de datos sobre la integridad de lo que OAI había preservado en esa grieta rocosa durante 11 días. Los 4 contratistas de seguridad de Bass que habían entrado al túnel de la instalación fueron procesados como detenidos federales. 2 de ellos, cuando se les presentó el alcance completo de los cargos que enfrentaban, comenzaron a cooperar con la investigación federal dentro de las 24 horas. Su cooperación produjo 3 nombres adicionales que no habían aparecido en el registro de OAI porque su participación había sido enrutada a través de una capa de subsidiaria a la que OAI no había tenido acceso directo. La investigación federal se expandió en consecuencia. Y entonces llegó la noticia que Ethan no esperaba. 3 días después de la cresta, Sumando lo llamó a una sesión de informes privada, solo ellos 2, sin un escriba. Le dijo que el nombre en la lista, el de Richard Cole, el del padre de Ethan, había sido investigado. Que sus comunicaciones habían sido interceptadas no porque fuera un objetivo, sino porque estaba teniendo conversaciones con un senador en retiro que era un objetivo. Que Richard Cole había sido inadvertidamente capturado en el radio de vigilancia. Que estaba limpio. Que no sabía nada de esto. Y luego Sumando le dijo algo más. Le dijo que la persona que había manipulado el collar de Ranger, la persona que había puesto esa marca en la carcasa del dispositivo GPS, no era alguien de Bass. Era alguien dentro de la cadena logística del ejército que había estado monitoreando el ejercicio de Ethan. Alguien que había sabido que Ethan iba a estar en ese sector y que había querido asegurarse de que si Ethan encontraba algo, hubiera un rastro de ruta hacia él. No para atraparlo. Para encontrarlo si no salía. Era una medida de seguridad no autorizada de alguien que sabía más de lo que se suponía que sabía sobre lo que había debajo de esas montañas y que no podía reportarlo por las razones equivocadas, pero podía hacer esa única cosa discreta para asegurarse de que la persona correcta pudiera ser ubicada si las cosas salían mal. El nombre de ese alguien era Aaron Lund. Lo que las notas de la entrega en custodia confirmaron más tarde es que Lund había sido un activo de inteligencia encubierta durante 18 meses. Trabajando no para Bass sino contra él, incrustado en su aparato de seguridad, alimentando información de regreso a través de un canal que incluso Sumando en la oficina del sheriff del condado desconocía. Había puesto esa nota en la mano de Ethan porque era la única manera que tenía de comunicar lo que sabía sin romper su cobertura de una manera que habría resultado en su muerte antes de que la operación federal pudiera ejecutarse. Las 3 palabras, "no estás solo", eran tanto un mensaje de inteligencia como una promesa. La marca en el collar de Ranger no era una trampa. Era una salvaguarda de un hombre que estaba corriendo su propia guerra de un solo hombre en el interior y que había necesitado saber que si todo salía mal, alguien podría encontrar al Navy SEAL y al perro en esas montañas. Cuando Ethan leyó el informe, pensó en Lund de pie contra su vehículo en el cruce de carretera con las manos a sus lados. Pensó en los 40 segundos que Lund pasó sentado en el vehículo antes de arrancar. Pensó en la dirección este que tomó. En el tiempo perfecto de su llegada. Había corrido el cálculo, y el cálculo lo había llevado a exactamente el lugar donde necesitaba estar para pasar esa nota sin ser visto por los hombres en los árboles. Y luego había ido al este no porque estuviera yendo a reportar a Bass, sino porque necesitaba establecer su posición de una manera que no levantara sospechas, comprar exactamente el tiempo suficiente para que el plan funcionara. No era un traidor. Era algo más complicado. Era un hombre que había pasado 18 meses tomando cada decisión incorrecta por las razones correctas en una situación que no le dejaba opciones correctas. Y el único movimiento que había podido hacer que importara lo había hecho en el apretón de manos.
Ethan aprendió todo esto en las 2 semanas que siguieron en la manera específica en pedacitos en que los participantes operacionales aprendían sobre las consecuencias posteriores de sus acciones a través de informes oficiales y sesiones informativas seguras y las divulgaciones de información cuidadosamente seleccionadas que su mando decidía que necesitaba tener. El cuadro completo tardó más en ensamblarse porque los cuadros completos en casos de esta escala siempre lo hacían. Pero la forma era clara desde el principio. Y la forma era que lo que había estado funcionando bajo el desierto de las cascadas durante 14 meses no era el trabajo de un hombre con una agenda privada. Era el trabajo de un arreglo, el tipo específico de arreglo que requería múltiples participantes en múltiples niveles de acceso institucional para construir y mantener. Y lo que OAI había documentado en su registro operacional no era solo la instalación. Era el arreglo. El primer artículo de Maya se publicó 12 días después de la cresta. 41 páginas en la versión publicada. Fuentes nombradas, evidencia citada, cadena de custodia documentada con la precisión de alguien que había estado pensando en documentación desde el momento en que abrió los ojos en la repisa de granito. El embargo que había negociado con el DOJ cubría la ejecución de órdenes y nada más allá de eso. Y las órdenes se ejecutaron el día antes de que ella presentara, que era el arreglo que había descrito en la línea de cresta y en el que había cumplido con la confiabilidad específica de una periodista que entendía que su credibilidad era el instrumento del que todo lo demás dependía. El artículo fue leído por 11 millones de personas en su primera semana. Fue citado en 3 audiencias del Congreso separadas. El Comité de Servicios Armados del Senado abrió una investigación formal sobre la interceptación de las comunicaciones de su personal, que era la consecuencia específica que los nombres en las 4 páginas escritas a mano de OAI habían hecho inevitable desde el momento en que las páginas dejaron su mano. Ethan leyó el artículo en sus cuartos en la base. Lo leyó completo, las 41 páginas, lo que le llevó 90 minutos, y que se dio porque Maya Reeves había sido lo suficientemente minuciosa como para merecer una lectura minuciosa. Había escrito sobre la instalación con precisión técnica. Había escrito sobre OAI con el respeto cuidadoso de alguien que entendía lo que 11 días en una grieta rocosa le habían costado a un ser humano y que no iba a reducirlo a un detalle. Había escrito sobre la servidumbre de conservación y la arquitectura legal del arreglo con la claridad específica de alguien que quería que un lector que nunca hubiera oído hablar de la ley de fideicomisos de tierras entendiera exactamente qué se había hecho con ella y por qué importaba. Había escrito un párrafo sobre Ethan. Era preciso en cada detalle y decía menos de lo que ella sabía, que era la elección de una periodista que había tomado una decisión sobre lo que la historia requería y lo que no. El párrafo terminaba. El nombre del Navy SEAL ha sido retenido a solicitud de su mando. Lo que puede confirmarse es que estaba en un ejercicio de entrenamiento en solitario y su compañero canino K9 identificó el sitio del accidente antes de que cualquier instrumento humano pudiera haberlo hecho. Siguió a su perro. Todo lo que siguió fue consecuencia de esa decisión. Leyó ese párrafo 2 veces. Luego miró a Ranger en el suelo junto a su litera. El perro estaba de lado, ojos medio abiertos, en el estado específico de descanso que no era sueño y no era alerta, sino el territorio intermedio cómodo donde los perros de trabajo pasaban sus horas libres. Presente pero no comprometido, disponible pero no desplegado. Su pelaje capturaba la luz de la lámpara de escritorio de la manera que hacía que el oro bronceado de su pelaje se viera cálido. Su respiración era fácil e igual. Ethan miró a su perro por un momento, de la manera en que a veces lo miraba cuando el registro operacional estaba tranquilo y había espacio para algo que no era cálculo. Pensó en un perro corriendo por una colina con información que no tenía nombre. Pensó en una mujer sosteniendo un maletín a través de un accidente de avión y un túnel y una cresta y sin soltarlo nunca. Pensó en un hombre en una grieta rocosa detrás de un estante de acero pasando 11 días repasando su testimonio cada mañana y cada noche porque lo que llevaba tenía que sobrevivir. Pensó en un diputado del condado pasando 18 meses tomando cada decisión incorrecta por las razones correctas porque era el único juego que tenía. Pensó en la cadena específica de pequeñas y ordinarias decisiones que conectaba el instinto de un perro en un sendero a una operación federal desmantelando un arreglo que 11 funcionarios y 3 miembros del personal del Congreso y 2 comisionados regulatorios no habían sabido que los escuchaba durante 14 meses. Pensó en la palabra confianza,
en lo que realmente significaba confiar en algo que no podías explicar y seguir algo que no podías contabilizar completamente y llegar a algún lugar que no podrías haber predicho desde el lugar donde empezaste. Había seguido a este perro durante 4 años. Se había equivocado en esa decisión exactamente 0 veces. Ranger abrió un ojo. Miró a Ethan con la paciencia ámbar que siempre estaba ahí y siempre era la misma. La atención constante e inquebrantable de un animal que no tenía una versión de sí mismo que fuera menos presente que ésta, que no tenía un interruptor de apagado ni un ajuste reducido ni un modo en el que no estuviera completamente y totalmente aquí. Buen perro, dijo Ethan. La cola de Ranger se movió una vez, lenta, segura. 3 semanas después de la cresta, Ethan recibió un paquete en su dirección de la base. Sin nombre de remitente, matasellos de Portland. Dentro había un cuaderno, el tipo que los periodistas usaban, pequeño y de tapa dura, con una nota sujeta a la portada. En la letra que reconoció inmediatamente porque era la letra de alguien que componía primeros borradores a mano y se movía lo suficientemente rápido como para que las letras a veces se fusionaran. La nota decía: siempre llevo uno de repuesto. Este es para lo que venga después. Hay un número de contacto en la portada interior. Úsalo si el perro baja corriendo por otra colina. Ethan miró el cuaderno por un momento. Miró el número de contacto en la portada interior. Luego puso el cuaderno en su escritorio junto a su kit de campo. Ranger se levantó de su posición en el suelo, se estiró una vez en la extensión de cuerpo completo de un perro que regresaba de la preparación operacional al descanso, caminó hacia el escritorio y presionó su nariz contra el cuaderno. Inhaló. Su cola se movió. Lo sé, dijo Ethan. Cerró el cuaderno y lo puso en el bolsillo exterior de su mochila donde guardaba las cosas a las que necesitaba poder llegar sin abrir el compartimento principal. Pero había algo más en el paquete. Debajo del cuaderno, envuelto en papel simple, había un segundo objeto. Más pequeño. Una unidad USB, sin marcar, con una sola línea escrita en cinta adhesiva en el lateral en la misma letra del cuaderno. La línea decía: estas son las coordenadas. No son para el artículo. Son para ti. Hay 2 más. 2 más. Ethan sostuvo la unidad USB por un momento. No la conectó. No todavía. Hay un tiempo para cada pieza de información y este no era el momento de procesar esta. Este era el momento de guardarla en el bolsillo correcto y saber que estaba ahí y dejar que el perro decida cuando es el momento de correr. Se cargó la mochila y miró a Ranger. El perro ya estaba en la puerta, las orejas hacia adelante, los ojos ámbar brillantes, la postura portando la calidad específica de preparación que no era anticipación de nada en particular y era preparación para todo en general. El estado de un animal de trabajo que entendía que lo siguiente siempre venía y había hecho las paces con ese entendimiento tan completamente que se había convertido en la fuente de toda su quietud. Algunas cosas no pueden construirse. No pueden entrenarse para que existan ni certificarse ni documentarse ni explicarse en ningún informe presentado por ninguna agencia en ningún edificio con ningún nivel de autorización. Existen en el espacio entre lo que es cognoscible y lo que solo es perceptible en la frecuencia hacia la que el perro corre antes de que el humano haya identificado el sonido. En el instinto que cruza una repisa rocosa y encuentra a un hombre detrás de un estante de acero después de 11 días porque la distancia no tiene relación con la señal y la señal es siempre la misma. La verdad estaba bajo esa montaña durante 14 meses. Estaba rodeada de frecuencias diseñadas para silenciarla y leyes construidas para ocultarla y recursos desplegados para mantenerla exactamente donde estaba. Y salió de todos modos porque un perro en un sendero de montaña recibió información que no tenía nombre y tomó una decisión y corrió. Y el hombre a su lado había aprendido la única cosa que importaba. Que seguir lo que no puedes explicar cuando lo que no puedes explicar nunca ha estado equivocado ni una sola vez no es fe en ausencia de evidencia. Es la forma más alta de confianza que la evidencia puede producir. Hay 2 instalaciones más. Las coordenadas están en una unidad USB en el bolsillo exterior de la mochila de un Navy SEAL que todavía no la ha abierto. El perro ya está en la puerta. Y el orden nunca ha estado equivocado. Y nunca lo estará. Ranger empujó la puerta. Ethan siguió. Siempre lo hacían en ese orden. Si esta historia te llegó hoy,
Si te recordó que la verdad encuentra la salida sin importar lo que construyan encima de ella, suscríbete a este canal ahora mismo y escribe tu ciudad en los comentarios. Dinos desde dónde estás mirando. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Y si crees que todavía hay personas y animales en este mundo dispuestos a correr hacia lo que todo el mundo está corriendo en sentido contrario, escribe amén abajo. Que Dios bendiga a cada persona que sigue la señal cuando el mundo intenta silenciarla. Nos vemos en el siguiente.